El domingo pasado, vamos a seguir con nuestra predicación expositiva, ¿sí? Estamos en Hechos capítulo 4, ¿sí? Entonces, ¿se me ayudan? O sea, ya lo tienen en mente, ¿verdad? Porque ya hemos leído Hechos capítulo 4, ¿verdad? Entonces, el pastor Calixto, con él habíamos aprendido el poder del evangelio ante la oposición. Pero antes de esa oposición hay una autoridad que hoy quiero compartir con ustedes. Y vemos que toda la historia de la iglesia en los primeros 3 siglos fue perseguida. Aún sigue siendo, ¿verdad? Pero en los primeros 3 siglos, ¿qué hacían con los cristianos? Los crucificaban, los quemaban, los torturaban y también fueron arrojados a los animales. Así eran los primeros 3 siglos, ¿sí? Pero algo muy importante que nosotros vamos a ir viendo hoy, pero quiero que tenga también en mente la oposición de Satanás. Satanás siempre ha querido destruir a la iglesia, pero sobre todo hay una autoridad. Y es interesante lo que nos dice John MacArthur, dice lo siguiente: la persecución de la iglesia solo sirvió para purificarla y fortalecerla. En mismas palabras del padre Tertuliano nos dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Oremos. Padre del cielo, te damos gloria y honra por quien eres, Señor Dios. Gracias, Señores, porque tú eres la autoridad, Padre celestial. Y gracias, Señores, porque por esa autoridad estamos aquí presentes, señores, y por tu gracia, Padre celestial. Señores, que el Espíritu Santo nos enseñe en esta hora, Padre, que tú eres la autoridad máxima, Señor Dios. Padre, te pido, señores, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es Cristo, la autoridad máxima. Ante esta autoridad quiero tocar el primer punto de hoy. Hemos leído Hechos, capítulo 4. Del versículo 5 al 7, quiero tocar el primer punto, que sumisos a la autoridad de Cristo. ¿Escuchó bien? Sumisos a la autoridad de Cristo. Como hemos visto el domingo pasado, Pedro y Juan, ellos no se opusieron al arresto, ¿sí? Ellos fueron. ¿Quiénes vinieron sobre ellos? Los sacerdotes, ¿sí? Y es interesante, hermanos, Pedro y Juan, estaban sumisos al Espíritu Santo, porque también era una oportunidad, ¿para qué? Para compartir el Evangelio al mismo concilio. Y es interesante, hermanos, que Jesús ya lo había anticipado de esta manera. Marcos 13, me gustaría que busquen ahí Marcos 13, 11. Marcos capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y es interesante, hermanos, Jesús ya les había dicho qué iba a acontecer con ellos. Iba a haber una oposición, y ellos iban a ir ¿dónde? Los sacerdotes lo tenían que estar frente a ellos, ¿verdad? Pero Jesús ya le había dicho: no se preocupen ustedes, no se preocupen ustedes por lo que han de decir. Y es interesante, hermanos, a pesar de que ellos, del temor y la incertidumbre que ellos pudieran tener, tenían que depender ¿de quién? Ellos tenían que depender exclusivamente del Espíritu Santo, ¿sí? Exclusivamente del Espíritu Santo ellos tenían que dependerse. Y ellos estaban ahí. Pero es interesante lo que nos narra Lucas aquí en Hechos. Al siguiente día se juntaron. ¿Quiénes se juntaron? Se juntaron los
gobernantes, ¿qué más? Los ancianos, ¿quiénes más? Los sacerdotes, ¿y quiénes más? Los escribas, ¿y quiénes más? La familia de los sacerdotes. ¿Se reunieron para qué? Ellos no se reunieron para saber qué es lo que Dios estaba haciendo por medio de estos dos hombres. No fue la intención de esa reunión de ellos. Recordemos que Pedro y Juan estaban presos y ellos se reunieron para ver qué podían hacer en contra de estos dos discípulos. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos vinieron, convocaron ¿a quién? A Pedro y Juan, enfrente del concilio. ¿Quién era el concilio? El concilio era el que mató a Cristo. Ellos tomaron la decisión de crucificar a Cristo. Y ahora iban a tener a dos de sus discípulos, a los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, ante el concilio. Entonces, ellos hicieron una pregunta a los discípulos: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es como que los apóstoles, sabemos nosotros la historia que pasó, ¿verdad? Que Pedro y Juan, por el poder del nombre de Jesús, ¿qué hubo? Sanidad, milagro de un cojo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hicieron esto? ¿Quién les dio a ustedes la autoridad para hacer esto? Porque ellos también eran la autoridad. El concilio también era la autoridad. Entonces el concilio les pregunta a ellos, a los discípulos, ¿con qué nombre? Y ese nombre es autoridad. ¿Con qué autoridad ustedes actuaron? ¿Quién les dio a ustedes la autoridad? Ustedes son unos rebeldes. Y me vino en la mente que ellos se reunieron no para saber qué estaba haciendo Dios por medio de esto, sino que ellos qué podían hacer en contra, sino que me imagino que ellos empezaron a buscar las escrituras, la ley, ¿qué vamos a hacer en contra de ellos? Y es interesante, hermanos, lo que nos dice Deuteronomio 13, 1 al 5. Quiero dar una rápida lectura a Deuteronomios, capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Me imagino yo que ellos se juntaron porque estaban los fariseos, los escribas, los maestros de la ley estaban presentes. Y dice Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, y sirvámosle. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para mí, fueron muy hipócritas. Leyendo esto, para mí es realmente el concilio ha sido un hipócrita porque ellos querían examinar si realmente lo que estaba sucediendo, ellos tenían que examinar y para saber que venía de Dios y que, como nos dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. Si el concilio hubiera amado a Cristo, no lo hubiera crucificado. Versículo 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. ¿Ellos temieron a Dios? Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. No guardaron sus mandamientos y tampoco escucharon. Versículo 5 dice, a tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Y aquí es interesante, hermanos. Aconsejó si había una rebelión contra Jehová, pero ellos mismos estaban en rebelión contra Jehová.
Sigue diciendo la Escritura. Contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por la cual Jehová tu Dios te mandó que no anduvieses. Así que quitarás el mal en medio de ti. Hermanos, ¿cuál era la intención del concilio? La intención del concilio era a matar. Ellos fueron con esa intención de examinar y para darle muerte ¿a quién? A Pedro y a Juan. Así como lo habían hecho con Jesús. Ellos querían matar. Esa es la oposición, esa es la persecución. Y ellos examinaron esto. Ok, ya lo tenemos a estos dos. Lo vamos a apedrear, lo vamos a sacar del pueblo y lo vamos a dar muerte. Porque ellos eran unos rebeldes. Ellos del concilio sí eran unos rebeldes. Porque ellos se rebelaron contra ¿quién? Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos eran los enemigos de Dios. Y ahora ellos estaban ¿qué? Persiguiendo a la autoridad máxima. Hermanos, es interesante cómo nosotros vemos a estos dos discípulos, cómo ellos iban a enfrentar a estos, al concilio, estos dos discípulos, cómo iban a enfrentar, cómo se iban a defender Pedro y Juan. Déjenme hablarle un poquito de estos dos discípulos. Ellos, siendo discípulos, Pedro, la noche que Judas traicionó a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Pedro sacó una espada y apuntó a la cabeza del criado del sacerdote, pero como no era bueno en puntería, le cortó la oreja. Vemos también Pedro, que después le negó 3 veces a su maestro. ¿Y qué me dices de Juan? Juan y Jacobo, el Señor Jesús mismo le apodó a ellos hijos del trueno. Imagínense, que tu apodo sea hijo del trueno. ¿O ustedes no tienen un hijo del trueno? Y es interesante como Juan y su hermano, cuando los discípulos fueron para una aldea de Samaria, no fueron recibidos por la aldea. ¿Y qué dijo Juan? Es interesante lo que Juan menciona. Le dice al Señor Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos dos discípulos estaban enfrente del concilio. ¿Cómo usted piensa que iba a reaccionar estos dos discípulos con estos antecedentes? Hermanos, estos dos hombres fueron transformados por el poder del Evangelio. Ellos estaban bajo la autoridad máxima de Cristo. ¿Escuchó? Ellos estaban bajo la autoridad máxima de Cristo. Antes, ellos ni estaban en el Espíritu Santo, es por eso que ellos reaccionaron de esa forma. Pero ahora que ellos estaban controlados por la autoridad máxima que es Cristo. Y con eso en mente, quiero leer el versículo 8 y tocar el siguiente punto: controlados por la autoridad de Cristo. Es interesante, hermanos, lo que nos dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre
de Jesucristo de Nazaret. Con la autoridad de Cristo de Nazaret, ¿qué dice? A quien vosotros, ¿qué? Crucificaste. Wow. Estamos viendo a dos discípulos que anteriormente eran cobardes y ahora se estaban defendiendo del concilio que había matado a su maestro. Pero ellos temblaron delante del concilio, no. Ellos fueron valientes. Pedro y Juan tenían esa valentía. ¿Por qué tenía esa valentía que antes no lo tenía? Porque ahora está, ¿qué? Bajo la autoridad del Espíritu Santo. Está gobernado por el Espíritu Santo. Y esa es la autoridad de Cristo. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, este es el requisito previo ante una persecución para poder enfrentarlo, o un ataque. Estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control de la autoridad máxima que es Cristo. No es estar bajo una autoridad religiosa, como estaba el concilio. Hermanos, todo ministerio cristiano depende de la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, la llenura del Espíritu Santo no se logra. Escuche bien esto, hermano. La llenura del Espíritu Santo no se logra haciendo una larga oración. La llenura del Espíritu Santo no se llena haciendo un ayuno de 24 horas o 2 días. La llenura del Espíritu Santo no se logra siendo muy generoso o siendo generoso en un día. No es así. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo se produce en total dependencia y obediencia de 2 cosas: de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Estos 2 aspectos. Quiero que esto lleve en mente, hermano. Si quieres estar lleno del Espíritu Santo, debe de ser controlado por el Espíritu Santo y ser obediente ¿a qué? A la palabra, a hacer lo que nos dice Dios a través de su palabra. Por eso, hermanos, los claros ejemplos los tenemos en Pedro y Juan. Quiero leer Efesios 5:18. Efesios 5:18 nos dice, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, con la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo camina un borracho? ¿O nadie se emborrachó aquí alguna vez? Me incluyo yo también. ¿Ah? Pastor. En otra vida. ¿Qué produce cuando uno se emborracha? No tiene equilibrio, ¿no? Aunque quiera tener equilibrio, no puede. ¿Por qué? Está gobernado por el alcohol, ¿verdad? Su mente no puede. No tiene, ¿qué? No tiene un dominio propio. Está bajo el alcohol. Y muchas veces ni puede hablar. ¿O no? ¿O no le pasó eso alguna vez? ¿O habla de más? Yo también me identifico. ¿Nadie ha estado bajo el efecto del alcohol aquí? Ahora sí, ya veo más. No tiene dominio, no tiene control de sí mismo.
Sin embargo, Pedro estaba bajo el control ¿de qué? Del Espíritu Santo. Él estaba bajo la autoridad máxima ¿de quién? De Cristo. Y eso le dio ¿qué? Valentía y autoridad para estar enfrente del concilio y acusar al concilio. Ustedes son culpables. Wow. Ustedes son culpables, le dice al concilio. Hermanos, muchas veces tenemos esa valentía para decir a la persona que está equivocada o para decir a la persona que está lejos de Dios. ¿Tenemos esa valentía? Pedro les dijo, ustedes son culpables, porque vosotros crucificasteis a quien Dios resucitó de los muertos. Wow. ¿Qué le está diciendo Pedro al concilio? Ustedes son enemigos de Dios. ¿Y cómo esto lo tomó el concilio? Hermanos, estar lleno del Espíritu Santo, estar controlado por el Espíritu Santo, no es garantía de salir con vida. ¿Escuchó eso, hermano? Estar bajo la autoridad de Cristo, así como Pedro y Juan, ser controlado por el Espíritu, no es que garantiza que vas a salir con vida. ¿Por qué? ¿Qué hicieron con Pedro más adelante? Lo mismo que hicieron por su maestro. Mataron ¿a quién? A Cristo. Pero, ante una persecución, si nos sacan o si te sacan la vida, se va a convertir en victoria y poder de Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque Pablo lo menciona. Pablo lo menciona en 1 Corintios 16, 14. Mismo Pablo nos dice en 1 Corintios 16, 14, y Dios que levantó al Señor también a vosotros, os levantará con su poder, porque Él es la autoridad máxima. Pedro y Juan tenían bien esto en claro. Que si la parte de opositora le hubiese matado, ellos sabían, creían en Dios, porque ellos habían visto que Dios resucitó ¿a quién? A Cristo, con poder y gloria. Y mismo Pablo nos dice que levantó al Señor también a vosotros, nos levantará con poder. Esto nos tiene que dar esperanza, hermanos. Esto nos tiene que dar valentía, pero debe ir combinado con dos aspectos: ser controlado por el Espíritu Santo y ser obedientes a la palabra. Hermanos, los que reconocen la autoridad de Cristo siempre ponen a Cristo en primer lugar, aún sabiendo que pueden recibir la muerte. Y así fuere, si así fuere, Dios los resucitará, porque Él tiene poder, porque Él es la autoridad máxima. Él tiene potestad sobre la vida y la muerte. Y Pedro vemos que acusó al concilio. Pero también Pedro desea que el concilio reconozca su injusticia y que se arrepientan. ¿Para qué? Para salvación, creyendo en quién, en Jesús, al que ellos habían crucificado. Porque solo en Cristo hay salvación. Con esto en mente, hermanos, quiero tocar el punto 3. Cristo, único nombre para salvación. Cristo, único nombre para salvación. Para estar lleno del Espíritu Santo, hermanos,
debe estar controlado por el Espíritu, así como Pedro y Juan. Y en segundo, como habíamos mencionado en la palabra, a este punto quiero llegar, que también Pedro, es interesante lo que Pedro dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro le estaba citando a ellos Salmos 118, 22. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Que Pedro estaba controlado por el Espíritu Santo y también conocía las Escrituras. Por eso es que él cita Salmos 118, 22, muy conocido también para los judíos. Quiero enfatizar más a esto. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Wow. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué significa que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros? ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar leyendo y estudiando la palabra de Dios, porque si nosotros no estamos leyendo ni estudiando la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar en abundancia en la palabra? ¿Y cómo vamos a hacer que tenemos que hacer de ser obedientes al Señor? ¿Cómo si nosotros nos vamos a la palabra vamos a entender que debemos depender del Espíritu Santo? No lo vamos a entender. Por eso es importante que tú y yo conozcamos que la Escritura, que conozcamos la palabra. Pedro es un claro ejemplo. Pedro le citó a ellos Salmo 118, 22. Conocía la palabra. Ahora, si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a responder ante una oposición? ¿Qué harás? ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías? ¿Ah? Hermanos, debemos empaparnos de la palabra. No es esto. No, hay que leer, hermanos. Hay que meditar en la palabra. Y hay que pedir a Dios que nos enseñe su palabra. Porque por tu propia inteligencia no lo vas a hacer. Te lo digo por experiencia. Pide al Señor que te enseñe las sagradas escrituras. ¿Y qué hizo el concilio, hermanos? El concilio eligió su propio camino, su propia autoridad. ¿Y qué nos dice Juan 14:6? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué hicieron el concilio? Eligieron que su propio camino, su propia autoridad, en vez de seguir el camino de la salvación, que es Jesús que Pedro le estaba presentando a ellos. Wow, hermanos. Ellos ignoraron las Escrituras. Ellos por decir así, proclamaban maestros de la ley. Pero ellos que ignoraron las Escrituras. ¿Por qué ignoraron las Escrituras, hermanos? Si no hubieran ignorado las Escrituras, no habrían crucificado a Cristo. No habían crucificado a Jesús. Pero ellos también se convirtieron, no eran enemigos de Dios. ¿Por qué digo, hermanos, que ignoraron las Escrituras? Porque en Isaías 45, versículo 22, 23 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí, ¿qué dice? Se doblará toda rodilla, ¿y qué? ¿Y qué? Dice, y jurará toda lengua. Hermanos, Cristo es la autoridad máxima. Estamos viendo que el concilio ignoró totalmente este pasaje bíblico. Ignoró totalmente lo que dice Isaías 45. ¿Por qué, hermanos? Quiero ahora leer del Nuevo Testamento. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo. ¿A quién le exaltó Dios? A Cristo. Cristo le exaltó, Dios le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre, que le dio una autoridad que es sobre toda autoridad. Cristo es la autoridad máxima. Para que en el nombre, para que en la autoridad de Jesús, que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. ¿Qué está diciendo? Vemos nosotros en Isaías Dios hablando. Y ahora ¿qué vemos aquí? Cuando Dios habla y habla con autoridad. ¿Y ahora qué vemos? Cristo es la autoridad. Cristo es la autoridad máxima, porque ante Él se doblará ¿qué? Toda rodilla. ¿Qué significa toda rodilla? Todos. Hermanos, es mejor ser sumisos a la autoridad de Cristo. Es mejor ser controlados por la autoridad de Cristo, reconociendo que solo en Él hay salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es la autoridad máxima. Algo muy importante, hermanos. Un día todos estarán y estaremos de rodillas delante de ¿quién? Delante de Cristo. Todos. El concilio también. El concilio que trajo a Juan y a Pedro, ellos también van a estar de rodillas. ¿Quiénes más? Yo quiero que entiendan, hermanos, que todos significa todo y te incluye a ti. Eso te incluye a ti, hermano, y me incluye a mí. Que todos vamos a estar de rodillas delante del Señor. Pero escucha bien esto. Unos para la gloria de Dios y otros para perdición eterna. Es fuerte este mensaje, hermanos. Aunque quieras o no quieras, vas a doblar rodillas delante de Dios, porque Él es la autoridad máxima. Es mejor ahora en vida que nos arrodillemos delante de Dios y seamos controlados por el Espíritu Santo. Y seamos obedientes, hermanos, a la palabra. Es la única forma que nosotros podemos estar de rodillas delante de Dios para su gloria, para su honra y no para perdición. Hoy es el día, hermanos, que tú y yo debemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a la llenura del Espíritu Santo?
seamos controlados por el Espíritu Santo. Estudiemos la palabra de Dios. Porque solo en Él hay salvación. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan le estaban diciendo al concilio: ustedes son culpables de haber matado al Mesías, a Cristo, pero hay una esperanza. Pedro y Juan no condenó al concilio, sino que le dio una esperanza diciéndoles que hay salvación. ¿En quién? En Jesús. Y ahí está, hermanos, una autoridad de un lado y otra autoridad del otro lado. Tenemos la autoridad humana y la autoridad de Cristo. La autoridad humana, ¿cómo vamos a ir? Ya le hemos matado, ahora que vamos a arrepentirnos. No, ellos buscaron matar a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando bajo su propia autoridad humana, no reconociendo la autoridad máxima que es Cristo Jesús. Que esa autoridad de Cristo gobierne en tu vida. Iglesia, he mencionado que en los primeros 3 siglos había mucha persecución. ¿Sí? En Occidente nosotros sufrimos esa clase de persecución, de que nos manden a los leones, o que nos quemen, o que nos torturen. No. Entonces, ¿tenemos oposición y persecución? Sí, tenemos. Pero no de esa clase, no de esa forma. ¿Cómo tenemos oposición? Por ejemplo, las ideologías que vienen del mundo. Y esto es doloroso. Y muchas iglesias lo aceptan. Esto es un impedimento a la fe cristiana. Hay muchos cristianos que viven acorde el mundo vive. Un mundano más. Uno más del montón. Pero dice que es cristiano. Hay cristianos que viven de una vida egocéntrica. Hay cristianos que viven de una posición económica y se creen que tienen mucho poder y autoridad. Déjenme decirle, hermanos, estos han caído en el ataque sutil de Satanás. Esa es una persecución, hermano, que tú debes de identificar. ¿Cómo lo vas a identificar ese ataque sutil de Satanás? ¿Cómo lo vas a identificar, hermanos? Estando bajo la autoridad máxima de Cristo y ser controlado por el Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra. Pero tenemos que vivirla en obediencia, haciendo lo que dice la palabra de Dios. Una iglesia que depende exclusivamente del Espíritu Santo y de la palabra, ¿saben qué? Vamos a ser odiados por el mundo. ¿Alguien quiere ser odiado aquí? Entonces dependa del Espíritu Santo y de la palabra y estar bajo la autoridad de Cristo. Duele decir, hermanos, que no nos gusta ser odiado. ¿A quién le gusta ser odiado?
A nadie, ¿no? Pero el mundo nos odia, te odiará a ti cuando estás en la autoridad de Cristo. Hermanos, cuando estemos controlados por el Espíritu Santo y haciendo lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a tener la valentía que tuvo Pedro y Juan. Vas a tener esa valentía. Ahora, si no estás viviendo bajo el dominio, el control, la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra, en la primera oposición vas a ser el primero en caer. Porque estás dependiendo de ti mismo y de tu autoridad. Pedro y Juan, ¿a quién pusieron primeramente? A Cristo. Es lo que tú y yo debemos hacer, hermanos. En toda nuestra vida, poner la autoridad de Cristo. Y hoy es el día. Hoy es el día, hermanos, que te sometas a la autoridad máxima de Cristo. Porque tarde o temprano vas a doblar tus rodillas. No quiero, hermanos, que dobles tus rodillas para ir al infierno. Me gustaría que cada uno, cuando estemos delante de Dios, delante de Cristo, que se doblará toda rodilla, que es para gloria y honra. Y hoy es el día. Hoy es el día que puedes reconocer esa autoridad máxima en tu vida y ser gobernado por el Espíritu Santo, porque solamente en Cristo hay salvación. Fuera de Cristo solo hay perdición, pero esa perdición también vas a doblar tus rodillas, pero para ir al infierno. ¿Por qué? Porque eres culpable delante de Dios. Si no reconocemos nuestros pecados, somos tan culpables como el concilio que mató a Cristo. Pero me vas a decir, pero el concilio fue el que lo mató. No, somos tan culpables cuando no reconocemos la autoridad de Cristo. ¿Por quién estás gobernado hoy? Esa es la pregunta que te hago. ¿Por quién estás gobernado hoy? ¿Por ti mismo? ¿O por el Espíritu Santo? ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Tú o el Espíritu Santo? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Tú o Cristo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por quién estás siendo controlado? Déjeme decirle una mala noticia. Si estás controlado por ti mismo, yo soy la autoridad, fuera de mí no hay, estás equivocado. La mala noticia es que si vives como tú quieras vivir, su fin es muerte. Te invito hoy que vivas bajo la autoridad de Cristo. Así como Pedro mencionó a ellos, solo hay salvación por medio de Cristo. Lo mismo digo hoy. No estoy cambiando nada. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Y lo que ya hemos sido salvos por la gracia y por la sangre de Cristo, y si queremos estar llenos del Espíritu Santo, vivamos bajo el control y el dominio de la autoridad del Espíritu Santo y en obediencia a su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor Dios, en esta tarde.
Gracias, Señor, porque tú eres la autoridad, Padre Celestial. Solo en ti hay autoridad, Señor Dios. Solo en ti hay salvación, Padre Celestial. No encontramos otro nombre, Señor Dios, sino que tu nombre, Padre Celestial. Cristo Jesús, nuestro sanador, nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque el Señor Dios vino a buscar y a salvar al que vivía en su propia autoridad, al que estaba perdido. Así como estábamos perdidos, tú viniste a buscarnos, Padre, y con autoridad nos has llamado. Y hemos acudido, Señor Dios, a tu llamado. Y Espíritu Santo, ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a poder, Señor Dios, vivir acorde al Espíritu Santo y en tu palabra. Y poder, Señor Dios, enfrentar los ataques del enemigo para poder así ser victoriosos, viviendo bajo tu autoridad, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.